Gracias por estar nuevamente en esta su tribuna pública. Tenemos de invitado al maestro José Iturriaga, maestro y doctor en historia, periodista, ecónomo, ensayista y narrador, director general de Culturas Populares en Conaculta. Vaya, obviamente que todo lo que signifique textos, historia y demás, pues por eso es que lo maneja tan bien, ¿no? Tienes años de estar estudiando todo esto. Sí, efectivamente, de hecho, pues toda mi vida profesional ha girado alrededor de estos temas. Bueno, yo pienso, como tú lo dijiste muy atinado, que fue un intercambio de comida, de productos base de las comidas. Pero yo creo que lo que realmente debemos agradecer a ese mensaje es poder hablar con Dios a través del idioma español. Desde luego que estás ya tomando el mestizaje en su sentido más amplio, que efectivamente es un fenómeno cultural y, en primer lugar, racial. Y con ese mestizaje genético racial viene de la mano todo el mestizaje cultural, que implica la religión, por supuesto, que implica el idioma, que implica la gastronomía de la que ya veníamos hablando, que implica la música y otras expresiones culturales como las tradiciones. Muchas tradiciones de nuestros pueblos tienen algo de elementos de la religión católica y todavía tienen también elementos de religiones prehispánicas. Cuando tú ves algunas tradiciones de los huicholes, en Nayarit, en Jalisco, o de los tzotziles, en Chiapas, o de los Tenec, en San Luis Potosí y el norte del estado de Hidalgo, en fin, en muchas de esas etnias que por fortuna subsisten con gran fuerza hoy en día, encontramos también el mestizaje en tradiciones que mezclan, valga reiterarlo, lo prehispánico con lo español. Pero de lo más importante es de lo que tú dijiste, Alexis. Los que tengan dudas al respecto de lo que estamos hablando, bueno, que se den cuenta que desde hace varias horas que prendieron el televisor o desde hace varias horas que están escuchando el radio y desde hace muchos minutos que tú y yo estamos platicando, todo esto se ha venido hablando en español. Entonces, es algo incontrovertible. Simplemente, pues es la lengua que une a todos los mexicanos. Por fortuna subsisten 60 y tantas lenguas indígenas en nuestro país, pero el lazo de unión lingüístico es el español. Claro. A pesar de que el lenguaje fue muy importante en la conquista a través de la Malinche, pero desde luego el español nos ha traído pues a los grandes de las letras, ¿no? La literatura española. Y yo creo que encabeza Don Quijote. Por supuesto, pero no hay que olvidar que don Miguel León Portilla, el gran mexicano fallecido hace muy pocos años, experto nahuatlato, o sea, experto justamente en esa lengua del náhuatl, a él debemos, y antes de él al padre Garibay, un jesuita formidable, debemos el rescate de muy abundantes ejemplos de literatura prehispánica en náhuatl. Así que en otra corriente cultural diferente a la occidental, que es la que nos llega a nosotros, de la corriente cultural occidental, pues es grecorromana, y luego nos llega a través de España, y ahí viene de la mano el Quijote ya a finales del siglo XVI, principios del XVII, etcétera. Pero no hay que dejar de lado que también tenemos una tradición literaria, poética muy importante, prehispánica. El rey poeta Nezahualcóyotl de Texcoco
poeta de primerísimo nivel. Entonces se conjuntan aquí también en un mestizaje cultural, una gran fuerza de tradición occidental que nos llega con el castellano y a su vez una gran raigambre literaria poética que ya tenían los indígenas antes de la llegada de los españoles, porque no eran un pueblo bárbaro, eran un pueblo con una civilización muy desarrollada, artísticamente, arquitectónicamente, científicamente. Por favor, el desarrollo astronómico de los pueblos prehispánicos es impresionante y hasta la fecha sorprende a los astrónomos y a los estudiosos de estas materias. Claro, sobre todo el pueblo maya, ¿no? El pueblo maya, que Absolutamente. bueno, todavía año con año, en los solsticios, vas a ver cómo baja la serpiente, ¿verdad? Sí, eso es impresionante, cómo al irse poniendo el sol, la sombra que proyecta en toda pues no es pasamanos, pero lo que equivaldría a ello de las escalinatas de la pirámide, la sombra se va proyectando en el suelo como si fuera una serpiente que va caminando. Imagínate el conocimiento de los astros y de la arquitectura para lograr que ese fenómeno se repita perfectamente planeado por aquellos arquitectos astrónomos de manera impresionante. Sí, cuando hablamos de que no es un pueblo bárbaro, pues es porque es muy difícil juzgar las tradiciones de los pueblos a lo largo de los siglos después. Tan bárbara era la costumbre de la esclavitud entre los pueblos prehispánicos. Los aztecas esclavizaban a otros pueblos, como bárbaros eran los españoles que también esclavizaban a otros pueblos. Y la esclavitud la hubo en España y la hubo en el México prehispánica. Y la hubo en Estados Unidos hasta los años 60 del siglo XIX, cuando Lincoln hace precisamente la abolición de la esclavitud, cuando en México la había hecho 50 años antes el padre Hidalgo. Entonces es muy difícil juzgar qué es lo bárbaro y qué es lo no a la luz de la historia. Los sacrificios humanos entre los pueblos prehispánicos, pues sí, hoy suena algo desmesurado, tan desmesurado como cuando la Santa Inquisición quemaba a una persona viva. ¿Por qué? Pues porque creían en otra religión. Pues no sabe uno qué es más bárbaro. Exacto. Bueno, hablando de la religión, no quiero faltar al respeto ni mucho menos, pero los sacramentos hablan de eso, de la sangre, de beber mi sangre y probar mi cuerpo, ¿no? Obviamente, no directamente, pero es la misma idea, ¿no? La misma. Claro, y no hay que recordar que en el Viejo Testamento Dios le pide a Abraham que le sacrifique a un hijo como muestra del reconocimiento y la obediencia a Dios, y Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac, y a punto de matarlo en honor a Dios, el propio Dios le dice, no lo mates, solo te estaba yo probando. Pero los sacrificios humanos existían en todos los pueblos del mundo en etapas previas a las civilizaciones pues que hoy conocemos. Claro. Ahora, lo que sí es un hecho histórico es que la conquista, pues no la realizaron un puñado de españoles, realmente la realizó los miles de indígenas que habían estado subordinados a los aztecas, ¿no? Y a la hora de hacer la independencia, pues la hicieron todos los hijos de españoles y demás que siempre estaban de segundo plano. Los ibéricos eran los que tenían que llevar el control. Pues de repente dicen, bueno, España está tomado por Napoleón, pues ahora es cuando. Esta es de las grandes paradojas de la historia, ya lo dijiste, Alexis. La conquista la hicieron los indígenas y la independencia los españoles. Exacto, exacto. Pero bueno, se puede hablar de mucha literatura en el mundo, etcétera, pero el siglo de oro español es para nosotros, por lo menos para el mundo de habla hispana, que es bastante amplio, es sensacional, ¿no? Absolutamente. Oye, y debo decirte que parte de la historia, si no completa, eres tú. Qué barbaridad, qué de conocimientos,
tienes. Y te agradezco mucho que me hayas hecho el favor de aparecer en la pública. Yo a ti, Alexis, un placer estar contigo una vez más. Muchas gracias por tu invitación. Hasta luego, José. En Morelos somos la institución especializada en los estudios del derecho. En la Universidad de Ciencias Jurídicas contamos con licenciatura en Derecho, licenciatura en Investigación Criminal, maestría en Justicia Oral, maestría en Amparo y Derechos Humanos, maestría en Ciencias Periciales, maestría en Seguridad Ciudadana y también doctorado en Derecho. Contamos también con 4 especialidades en materia oral familiar, mercantil, civil y justicia para adolescentes. Somos la Universidad de Ciencias Jurídicas. Es de gran importancia para cualquier empresa mantener una correcta administración de sus finanzas e impuestos. Por esto, Grupo Barça ofrece los servicios de jurídico fiscal, auditoría, gestoría, administración, contaduría, outsourcing y desarrollo de franquicias. Grupo Barça cuenta con más de 25 años de experiencia que garantizan su seguridad y tranquilidad empresarial. Cualquiera que sea su situación, le ayudaremos a encontrar la solución. Grupo Barça.